Muy buenas noches, queridos amigos oyentes y radioescuchas de esta su emisora católica Radio María. Ya estamos nuevamente al aire, como todos los sábados, con este su programa Fe y Bioética. Lamentablemente, hoy tampoco contaremos con la presencia de José Manuel, que nos ha estado acompañando en otros programas, porque lamentablemente, como este programa se emite grabado, estos horarios en los que grabamos, muchas veces él no puede estar presente. Bien, Dios mediante podamos contar más adelante nuevamente con su ayuda en la conducción de este programa. Bien, para iniciar hoy, como cada sábado, siempre queremos referirnos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y por ello vamos a iniciar el programa con una oración, primero para encomendarnos quienes estamos presentes, recordarles que tenemos la segunda parte pendiente de un programa, ya vamos a hablar de esto, pero antes vamos a ponernos en actitud orante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Trinidad Santísima, dennos, les rogamos, las disposiciones necesarias para recibir los dones que nos son necesarios, a fin de que saquemos el fruto que ustedes quieren. Purifíquennos de nuestros pecados, contengan nuestros sentidos, alejando de nuestros entendimientos todos los pensamientos vanos y terrestres. A nuestra Madre Santísima, nuestra Madre del Cielo, le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Pecadores, ahora ahora y en y en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en en un un principio, principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a arrancar con el tema del programa. Recordarles, queridos amigos, que el anterior sábado hemos hablado acerca del libro Mi Inmaculado Corazón Triunfará, escrito por Monseñor Joao Clark, fundador de los Heraldos del Evangelio. Y teníamos como invitados a dos personas que son bolivianas, uno de Cochabamba, el señor Julio Pávez, y otro de la ciudad de La Paz, nuestro hermano José Malqui. Ellos son cooperadores de los Heraldos del Evangelio y bueno, pues nos han traído, ellos han estado difundiendo ya hace bastante tiempo este libro hermoso que nos habla acerca de las revelaciones de Fátima y el mensaje trascendental para la humanidad de estas apariciones de Nuestra Señora. Entonces vamos a continuar hablando de esto porque es un tema bastante extenso. Esperamos que en este programa de hoy podamos hablar lo trascendental de estos maravillosos mensajes. Bienvenidos, don Julio y José. Gracias. Salve Muchas María. gracias, Elisa. Un saludo a todo el público auditor o radio escucha de tu programa. Si me permites, Julito, voy a participar o voy a empezar yo con esta reintroducción para establecer la punta de lanza hacia dónde podemos encaminar esto para abordar en el a mayor detalle en el precioso tiempo que se nos otorga en este programa. Voy a empezar indicando, como señala Monseñor Juan en su libro Por fin mi Inmaculado Corazón Triunfará, estableciendo que las profecías de Fátima son, sobre todo, palabras de esperanza y de certeza de la victoria, de una victoria anunciada por nuestra Madre María Santísima. No es el anuncio de un fin del mundo, sino debemos verlo como que la aurora o el anuncio de la aurora de una nueva era histórica. Así lo señala Monseñor Juan. Por tanto, no puede verse, no puede leerse eh, el mensaje de Fátima con un pensamiento fatalista, es decir, como vislumbrándolo como una catástrofe sin solución. Y aquí entra lo que Monseñor Juan dice, él como doctor en teología. Eh, debemos guiarnos por el sensus fidei. El sensus fidei lo va a describir, es como que un instinto que tenemos todos los fieles católicos
hacia la verdad del Evangelio, que nos permite conocer la auténtica doctrina cristiana y su práctica. Y ese instinto, así, ligado al don de la fe, guiado por la luz de la fe, nos debe conducir a concluir que no estaría de acuerdo a los planes de la providencia que el mundo, la historia del mundo, de la humanidad, se termine sin que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, la obra primigenia de nuestro Señor, sus legados, alcance toda la perfección a la que fue llamada. Y esta perfección a la que está apuntando o está llamada a cumplir como misión la Santa Iglesia Católica, sería una era histórica que vendría a ser como una gran misericordia de Dios. Y es lo que se denomina el reino de María, a partir de la propia concepción que hace el doctor Mariano, mariólogo, San Luis María Griñón de Montfort, que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? En el Tratado de la Verdadera Devoción. Y este reino de María no es otra cosa que el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ese por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Anunciado por ella a los pastorcitos. Y es que nuestro Señor quiere dejar, por así decir, la última palabra con su Madre Santísima. El triunfo de ella vendría a ser el triunfo de Él, de Cristo, de Dios uno y trino. Es el reino de María en el reino de Cristo. Pero para esto vamos a un poco recapitular o hacer énfasis en los pedidos incisivos que Nuestra Señora hizo en cada aparición. Bueno, en la primera aparición ella se presenta a los pastorcitos y les pide regresar el 13 del próximo mes. Pero ya en la segunda aparición, con toda la preparación que ellos ya habían recibido de los ángeles de Portugal, del ángel de Portugal, Nuestra Señora pide a los pastorcitos rezar el rosario todos los días, rezar el rosario todos los días. E indicó que nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, quería establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Y he aquí que Nuestra Señora lanza, además de un reto, además de la invitación, la promesa que acompaña esta devoción. Cuando ella dice en sus propias palabras, a quien la abrazare, es decir, a quien abrace la devoción al Inmaculado Corazón, fíjense qué cosa más bella, le prometo la salvación. Y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Hermosa referencia, hermosa invitación, hermosa promesa que nos llama a una confianza sin igual. Extraordinario. Y Nuestra Señora además concluye diciendo, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Esto se lo dice en la persona de la pastorcita Sor Lucía a cada uno de nosotros, de tal manera que esto acrecienta nuestra confianza, ¿no? Y por lo tanto, y la recomendación de Monseñor Juan Clá en su libro es, ante esta magnífica promesa de Nuestra Señora y esta invitación, debemos abrazar la devoción al Inmaculado Corazón de María con todas las fuerzas del alma. Ya en la tercera aparición, Nuestra Señora pidió que continuasen rezando el rosario todos los días. Y aquí agrega un aditamento muy importante, lo pide, hagan este rezo en honor a Nuestra Señora del Rosario. ¿Para qué? Para obtener la paz del mundo. La paz del mundo en una circunstancia o en una coyuntura en 1917 en que estaba la Primera Guerra Mundial en curso, ¿verdad? Pero bien podríamos aplicarla hoy en día bajo el panorama que se nos pinta con los conflictos de gran envergadura que tenemos, que son de conocimiento público, Ucrania, la guerra de Gaza. ¿Y por qué ella dice esto? En honor a Nuestra Señora del Rosario.
lo dice en sus propias palabras, porque ella, Nuestra Señora del Rosario, es la que lo puede conseguir. Ella puede conseguir la paz. Entonces les reveló el secreto, ¿no? El secreto en sus tres partes, que viene a ser el corazón del mensaje de Fátima, que puntualmente y que como es de conocimiento público, se refiere a la visión del infierno, al anuncio que hace del fin de la Primera Guerra Mundial, pero anuncia con meses de anticipación, con días de anticipación, lo que sería el origen de la revolución bolchevique, que daría origen al comunismo, y en Rusia se perdería, y a partir de ella esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia, que el Santo Padre tendría que sufrir, y muchos cristianos serían martirizados, ¿no? Y bueno, este pedido del rezo del rosario, y que Nuestra Señora se va a identificar como tal, lo va a ratificar en la última aparición, donde ella se va a identificar: yo soy la Señora del Rosario, y continúa pidiendo el rezo del mismo todos los días. En la cuarta aparición, pese a que los niños son impedidos de asistir el día marcado, 13 de agosto, porque son secuestrados, interrogados por la policía, por las autoridades civiles, políticas, Nuestra Señora se les aparece el 19 de agosto en Baliños. Es otra pequeña localidad cerca, y que con esto ella demuestra una bondad materna indecible, como que quiere acudir en socorro de los pastorcitos para consolarlos después del terrible sufrimiento por el que habían padecido, ¿no? Y les dice nuevamente: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno, por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Ya Nuestra Señora les había mostrado el infierno, no obstante ella reafirma el hecho de que muchas almas se pierden porque no hay almas generosas que se brinden para reparar sus pecados y pedir por la conversión de los mismos. En la quinta aparición, Nuestra Señora les dice: continuad rezando el rosario. Fíjense, ¿no? La secuela, Nuestra Señora, cómo es constante, incisiva en esto, el rezo del rosario, para alcanzar el fin de la guerra. Y ya anuncia ya que en la última aparición, donde ella daría la señal en octubre, señal, el milagro que ella había anunciado, se aparecería nuestro Señor Jesucristo mismo, Nuestra Señora de los Dolores, del Carmen, y San José con el niño para dar su bendición al mundo. Y es lo que ocurre en la sexta y última aparición, el 13 de octubre, ella da esta revelación o esta triple visión que ven los niños, ¿no? Y a su vez el público asistente a la localidad de Cova de Iría, en una cantidad significativa de más de 70,000 personas, y que fue un hecho documentado y registrado por los medios de prensa, incluso vigentes de la época. Nuestra Señora reafirma los siguientes pedidos: quería que se hiciera una capilla en dicha localidad para honrarla a ella como Señora del Rosario, que continuasen rezando el rosario todos los días, otra vez. Pide que la humanidad, los hombres, no ofendan más a Dios, porque nuestro Señor ya estaba muy ofendido. Y por lo tanto, y cierra la aparición con el milagro del sol, ¿no? Entonces, aquí con esta introducción podemos ahora adentrarnos en la materia que sí nos ocupa y que quedó pendiente de responder a las preguntas que estábamos dialogando. Sí, en vista de todo este pedido, ¿cuál es la situación actual? En resumen, podríamos circunscribirlo a la siguiente pregunta, y como Monseñor mismo lo levanta en su libro: ¿se ha cumplido el mensaje? Exactamente, esa pregunta creo que nos toca el corazón a todos, porque entendamos que estos mensajes, pues no es para un país específico,
no es para un grupo de personas específicos, es para toda la humanidad, para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos llega el mensaje? Yo decía, si hoy yo por primera vez estuviera escuchando todo esto, como sin duda puede haber alguno de los oyentes que está ahí y por primera vez está escuchando hablar de Fátima, quién sabe. Entonces, ¿qué le toca hacer de aquí para adelante? Escuchando esto que así en resumen nos ha presentado José acerca de todas las apariciones de nuestra madre y lo que anda pidiendo tan repetidamente, nos ha dado, digamos, la esencia de las peticiones que hace María Santísima en estas apariciones. Adelante, señor Julio, si usted quiere participar. Apenas un comentario que pasa desapercibido para quien lee el último mensaje de Nuestra Señora en Fátima, pero llama inmensamente la atención algo curioso. ¿Por qué Nuestra Señora aparece en la última aparición de octubre con el manto de Nuestra Señora del Carmen? Hemos conversado este tema con don José, inclusive hay un artículo lindo del doctor Plinio que lo escribió hace muchos años atrás, haciendo alusión a esta situación. Y el de que tomen como el mensaje Fátima es tremendamente profético y trae un mensaje de la propia Madre de Dios. Es decir, ¿por qué Nuestra Señora viste el hábito del Carmen? Para dar a entender de que ella se apareció bajo el símbolo de una nubecita o nubecilla a San Elías, profeta, 900 años antes que ella fuese concebida, ¿no es cierto? 900 años antes, en la persona de San Elías, y aparece en 1917 portando el hábito del Carmen, de los carmelitas. Entonces eso es como que el hilo conductor, el hilo de oro, el filón de oro que Nuestra Señora siempre marcó. El doctor Pino lo llamaba el hilo eliático, el hilo profético. Siempre esa presencia profética de Nuestra Señora en todas las apariciones. Bien, yo la verdad no sabía que la última aparición de Nuestra Señora de Fátima se presentó así con el hábito carmelita, café, ¿no? No sabía, desconocía, pero Pasa muchas gracias por desapercibido el importante dato. a todos. No, a todos. Pasa desapercibido, pero el doctor Pino era un hombre de mucha profundidad de espíritu, de mucha compenetración, ¿no? Y él tiene un lindo artículo. Yo le voy a enviar el artículo por WhatsApp, por vale la pena leerlo. Muy Se lo bien, mandé aquí a los carmelitas y han quedado encantados. Ni ellos habían dado cuenta de esa situación, ¿no? muy bien, Entonces fue leído y comentado ese artículo ahora el 16 de julio pasado, fiesta de la Virgen del Carmen. bien, muy bien, Cierro el paréntesis. bien. Muchísimas gracias. Entonces, como decía José, ¿no? ¿Qué nos queda de aquí para adelante? ¿Cómo vamos a dar cumplimiento, pienso, ¿no? Con esa voz profética y esperanzadora a la vez en nuestras vidas personales. ¿Qué tenemos que hacer, José? ¿Qué tendríamos que hacer para responder a todas estas peticiones de Nuestra Señora? Bueno, todo esto pasa, lo mismo que sucede de manera individual y la Santa Iglesia, como es justamente santa y buena en toda su naturaleza, cómo nos manda individualmente a cada cristiano, creyente, católico, militante, practicante, a hacer un examen de conciencia, es lo mismo que tenemos que hacer como humanidad. Partamos del hecho de que el triunfo, ese por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, el triunfo del Inmaculado Corazón de María no está supeditado a la efectivización de una calamidad, ¿no? Del castigo que se propagaría por la tierra. El triunfo de Nuestra Señora se hubiera dado igual de manera pacífica, si la humanidad hubiera atendido el pedido hecho por ella. No olvidemos que estaba en curso la Primera Guerra Mundial. Ella se aparece y anuncia, si rezan el rosario, vendrá la paz. Habrá un tiempo de paz. O sea, nos da un compás de espera, porque viendo, prelibando, saboreando el amargo de la muerte, del conflicto, de la pérdida, del egoísmo,
de la guerra como desenlace de todos los sentimientos negativos que la humanidad abrigaba, y habiendo nosotros tenido esa mala experiencia, nos da el anuncio, nos dice qué es lo que pasa, que Dios está bastante ofendido, no quiere que se lo ofenda más, y nos da un anuncio, es decir, condicionado, y nos da ese tiempo con paz para hacer una autorreflexión y una autoenmienda, ¿no? Por eso y ella dice, recen el rosario en honor a Nuestra Señora del Rosario, porque solo ella puede conseguir la paz. Y por lo tanto, ese castigo estaba o es condicionado, pero el triunfo prometido por ella no está condicionado, no lo está. Entonces, si en este examen de la humanidad, de nuestro comportamiento, primero, Monseñor Juan Clark levanta justamente esto y él pregunta, ¿la crisis moral sigue acentuándose? Evidentemente que sí. Las modas denunciadas por Nuestra Señora en Fátima en 1917 se han degradado hoy en día, sí, ¿y hasta qué grado? ¿Hasta qué grado? A un ápice tan grande que parecería que nos estamos conduciendo o estamos prácticamente llegando a un abismo en el que la moda, las modas van a desembocar en prácticamente el nudismo, el nudismo. Y es algo que hoy en día a cualquier vecino que pasa por la calle, preguntémosle si tiene algún reparo por el tema de las modas que hoy día se usan. No, porque le parece normal. Pero recordemos nosotros, Adán y Eva, por ejemplo, Adán y Eva, cuando cometieron, después de prevaricar y cometer el pecado original, ¿qué pasa? Se esconden de Dios. Se esconden de Dios y se ponen taparrabos y todo. Y Dios los busca. ¿Dónde estaba? Te estaba buscando. Es que tenía vergüenza porque estaba desnudo. ¿Cómo es que cuando por la desobediencia y el pecado entra el conocimiento del bien y el mal en el hombre y se dan cuenta que la nudez es mala, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, las modas. Estamos peor. Las leyes y las costumbres que defienden abiertamente el crimen, el pecado y la aversión a la ley de Dios. Así puntualmente lo señala Monseñor en su libro. En este aspecto, todo ha ido en una degradación completamente, casi irreversible. Y eso conlleva a su vez, es decir, si las leyes y las costumbres se han degradado tanto a un punto de que no podemos identificar los valores correctos. Hay una inversión total de valores y un orden de cosas, dice Monseñor, que favorece el vicio y dificulta la práctica de la virtud, haciendo que, o resultando de lo cual resulta hoy en día un tipo humano, el hombre, avaro, pragmático, sensual. Y esto, por lo tanto, ¿amengua en la fe? Claro que sí. Hay un abandono de la religión. La humanidad ya no vive en función de su creador, sino de sí misma, de su propio egoísmo. O enorgullecidos de los hitos tecnológicos y que le crean ese sentimiento de autosuficiencia al hombre, se olvidó de su finalidad en esta tierra, que consiste en amar a Dios y conquistar la salvación de las almas. Y por lo tanto, el materialismo, ¿no? Todo el mundo preocupado en los bienes materiales y con los aspectos concretos de esta vida. Por lo tanto, estamos en una vorágine de un mundo que se pavonea en impulsar reformas y modernizarse, pero dentro de lo cual nadie le pasa por la cabeza o propugna reformar la moralidad o cuestionarse por qué no reformamos o restauramos la institución de la familia, de la indisolubilidad del matrimonio y su sacralidad, de la autoridad de los padres sobre los hijos. Perdón. Adelante. Don José, Adelante. yo creo que eso habría que agregarle a todo con lo que se habla de la tecnología.
agregaremos también lo que se está en boga hoy en día, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que ustedes, si lo analizan desde el punto de vista teológico, moral, es lo opuesto de una dirección espiritual. Entonces la persona no busca en esa situación, en esa tecnología, una dirección espiritual para la santidad, sino el conformismo de las cosas materiales, como que si fuera un adivino o un brujo, perdón, ese asunto de la inteligencia artificial. Claro que sí. Totalmente, ¿no? Cuando el ser humano se atribuye, gracias a los avances de la ciencia, se atribuye el poder, ¿no? Y es así, el poder de generar una vida diferente. Esto ya lo han hablado muchos investigadores a lo largo de estas últimas décadas, especialmente en estos últimos años, que esta inteligencia artificial y todo el desarrollo de las tecnologías precisamente lo que hacen es entrar en una fase de la humanidad que se conoce como transhumanismo, donde el ser humano pues deja totalmente esa parte humana y esa parte humana que por naturaleza lo acerca a Dios. En esta corriente, ¿no?, que va hacia la inteligencia artificial, pues es el objetivo alejarlo completamente de Dios y hacer que el hombre por sus propios medios, ciencia, etcétera, pueda alcanzar cosas que, bueno, tal vez solamente le están permitidas a Dios como creador y Señor nuestro. Sí, adelante, don Julio. Es una nueva Torre de Babel. Así es. Sí, sí, absolutamente. Ahora, surge aquí la cuestionante? Y Monseñor la levanta, ¿no? En su libro. Él pregunta, ¿puede esperarse que deje de venir sobre el mundo una intervención para regenerarlo? ¿Cómo Dios va a ignorar la inmensa crisis en la que está sumergido el mundo por causa de la maldad de los hombres? O sea, ¿Dios puede hacerse de la vista gorda indefinidamente? No, no. Y aquí hay un subtítulo que yo me permito leer del libro de Monseñor textualmente, porque esto refleja, bien como él lo ha subtitulado, el malestar profundo del momento presente. En la página 105, si me permiten, él dice, el actual clima de tensión y descontento que reina en el orbe entero puede ser visto como el efecto de la impiedad y de la corrupción moral que genera el materialismo, el relativismo, el laicismo. Estamos sufriendo un entrechoque de múltiples desórdenes. Y fíjense cómo él dice, viviendo como si Dios no existiera. Ahí está. El hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser. El eclipse del sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Esto en palabras de Juan Pablo II. Y a lo que añade nuestro fundador Plinio Correa de Oliveira, él indica, en la misma línea, a pesar de todo, muchos piensan equivocadamente que estamos en una especie de callejón sin salida. Esto no es verdad, porque Nuestra Señora nos muestra la solución. La alternativa que nos propone no es elegir la guerra o elegir la paz. Lo que la Santísima Virgen quiso decirnos en Fátima es, elegid la virtud, creed, elegid la fe, creed en lo que os dije, cambiad de vida. Y Ratzinger, cuando Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger dijo, no hay paz porque la condición previa para la paz es el desmantelamiento de la dictadura del relativismo moral. Ese es el mal de nuestro espiritual que mina toda la sociedad cristiana occidental hoy en día. Y del presupuesto de una moral totalmente autónoma, esa autosuficiencia del hombre, ¿no? Que cierra las puertas al conocimiento de la imprescindible ley moral natural inscrita por Dios en la conciencia de cada hombre. Ahí está.
Ahí está. Totalmente claro. Totalmente Pero claro. absolutamente. Bueno, sí es cierto, ¿no? Con ese sentido profético que mencionan, lo tenía el doctor Plinio, pues él ya veía en sus tiempos, ¿no? Hace muchos años, todo aquello que hoy está viviendo nuestra humanidad, nuestra sociedad y las consecuencias que vemos. Pero además son consecuencias por no haber escuchado, ¿no? Volviendo un poco a las revelaciones de nuestra madre, a los mensajes y todo esto. El ser humano, Exacto. así tosudo como es y rebelde como es por naturaleza, siempre tendiente a hacer su libre albedrío y hacer lo que él quiere, lo que queremos, ¿no? Esa es una tendencia que tenemos. No en vano nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Que desobedecieron e hicieron lo que ellos quisieron y no lo que Dios mismo les había pedido. Entonces, por esa tendencia que hay en nuestra humanidad frágil, pues hoy vemos estas consecuencias. Así tal cual las ha descrito el doctor Plinio y Monseñor Joao, tal cual esto está ocurriendo hoy en nuestra sociedad. Sin embargo, pese a todo el mal que podamos ver, ¿no? Y palparlo día a día, pues hay esperanza. Volvemos a esa voz de esperanza. Volvemos hacia ese reino anunciado por María misma, anunciado también por grandes santos como San Luis Griñón María de Montfort, que nos ha mostrado en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, pues ese camino que tendríamos que seguir. O sea, tantas ayudas, yo digo que a lo largo de la historia de la Iglesia se nos han ido dando, no solo por revelaciones como estas de Fátima, sino por la cantidad incontable de santos que tiene nuestra Iglesia, que de alguna forma también nos han ido mostrando y trazando sendas para que el hombre se acoja pues a aquello y esas ayudas que necesitamos para enmendar lo chueco y torcido que tenemos y volver nuestros ojos a Dios. Entonces, hablemos de este reino prometido por nuestra misma madre, el reino de María. Yo quiero hacer un paréntesis, señora Elisa, Sí, adelante. de algo bueno, me tomo la libertad de decir que observé. En el año 2017 ocurrió, por lo menos aquí en Cochabamba, algo muy sintomático, ¿no? Porque toda esta situación debemos reconocer que la gracia existe. Y no solamente que existe, sino que la gracia actúa. Entonces, eso me estoy refiriendo ante la pandemia. Porque mucha gente dice, no, la pandemia nos ha servido a cambiar. Sí y no. ¿A qué me refiero? El año 2017, yo visito mucha gente, mi área era trabajar en el área de salud, ¿no? Y por tanto hay gente no muy devota ni muy piadosa, ¿cierto? Lastimosamente, salvo excepciones. Pero me llevé la gran sorpresa que a través de una fotografía que se la voy a enviar, una fotografía que es del año justo 1913, ante la aparición de Fátima en una celebración del Corpus Christi aquí en Cochabamba. Esa fotografía lo toma un señor polaco que pasa por casualidad por Cochabamba con destino a La Paz y justo le tocó ese día y a esa hora el Corpus Christi. Entonces el señor, como ve fotógrafo, dice, pucha, esta es la oportunidad para yo sacar la foto. Saca esa fotografía y pasa a la historia. Y esa fotografía se difundió justo en el año 2017 aquí en Cochabamba a través de un libro y causó mucho revuelo en el buen sentido esa fotografía. ¿En qué consistía esa foto? Corpus Christi, la plaza principal, por tanto la catedral de Cochabamba, toda la gente arrodillada, año 1913, toda la gente arrodillada, hasta los campesinos de saco y corbata, arrodillados, ¿no?, en el piso, por tanto, no dentro de la iglesia, en el piso afuera, en la calle, pero la fotografía como que reflejaba, como que transparecía esa verdadera piedad de la gente de otrora. Entonces, al ser vista por la gente nuestra, todo el mundo exclamaba, los médicos, ¿sí? ¿Dónde se tomó esta fotografía? Pero aquí en Cochabamba, doctor. Wow. Qué impresionante. Qué Increíble. foto más linda, más profunda. Dice. Por Dios. Y mira, todo de rodillas y en la calle. Dice. No, les marcó profundamente. Entonces, me pareció extraño esa actitud. ¿Por qué extraño? Porque trabajo con gente de salud ya hace 25 años, ¿no? Nunca los había visto esa actitud en ellos, ¿no?
Entonces, y no era uno, ni dos, ni cinco, ni 10, todos eran la misma actitud frente a esa fotografía que le marcó. Y dije, bueno, aquí algo está sucediendo. Una gracia Nuestra Señora está mandando a este pueblo, los está queriendo como que preparar para algo, los está visitando en vista de algo. Y curiosamente justo se empalmó con el lanzamiento de los primeros cursos de consagración a la Santísima Virgen, que comenzaron mucho antes de la pandemia y comenzaron en Colombia. Entonces, yo hago mención de ese enlace, es decir, cómo la situación, cómo estaba el mundo todo decadente, degradado completamente, como Nuestra Señora, como madre, a pesar de eso, ella se encarga de mandar una gracia más, ¿no? Para restaurar las almas en todo el mundo. Y ahí está, vea usted, hago mención también cómo ese curso de consagración atrajo tanta gente, inesperados para los propios heraldos del Evangelio, para los propios sacerdotes, heraldos en Colombia, en España, nadie se esperaba. ¿Por qué nadie se esperaba, señora Elisa? Yo voy a poner una estadística. Los heraldos siempre, desde el doctor Plinio, del año 1928, donde él conoció el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, fue el primer apóstol de la Santísima Virgen, fue el primer apóstol del tratado, fue el primer apóstol de la consagración a la Santísima Virgen. Ahí comenzó todo. Entonces, con esta situación nueva, como se crearon las condiciones, por la gracia misma de Nuestra Señora, para arrancar. Pero las estadísticas eran muy pobres. Por año aquí en Cochabamba, me cuenta una de las señoras cooperadoras, que por año llegaban como máximo, a 30, 40 personas. Y era, como dicen los chicos hoy en día, el wow, ¿no? Hemos consagrado 40 personas. Hoy en día, hablemos de millones de personas que se han consagrado a través del padre Manuel Rodríguez y los heraldos. Es decir, ¿hubo un cambio positivo? Claro que sí. ¿Una gracia inesperada? Por supuesto. ¿Qué trajo esa gracia? La atracción de mucha gente hacia la práctica de la virtud, hacia el rezo del Santo Rosario, hacia la devoción al Inmaculado Corazón de María, que bien don José Malqui recalcaba, esa promesa hecha por Nuestra Señora. Quien toma serio esa devoción al Inmaculado Corazón de María, ella promete la salvación de su alma. Es decir, es una promesa extraordinaria. Fuera de lo como dice Dios mío, o sea, solamente eso, sí, solamente eso, solamente eso. A ver, Y hablando de todavía ese hay tema hermoso, escépticos, ¿no? hablando de ese tema ¿Cómo? hermoso de la promesa de la devoción a los 5 primeros sábados, yo le aseguro que mucha gente que nos está escuchando no la conoce. Y No esa creo conoce. que es una tarea que todos estamos llamados a hacerla. Imagínense si compromete la salvación de nuestra alma. ¿Cómo tendría que hacer? A ver, ¿quién nos explica de ustedes en qué consiste la devoción a los 5 primeros sábados? Don José. Ah, bueno, sí, la clave, como menciona don Julio y Monseñor en su libro, es la necesidad de enfervorizarse, ¿no? En la devoción al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Fíjense que por medio del mensaje de Nuestra Señora de Fátima, adquiere esta devoción un valor teológico de grandes proporciones, ¿no? Porque es una corroboración enorme que hace Nuestra Señora de esta devoción, porque menciona ella misma más de 7 veces el tema de su inmaculado sapiencial corazón, ¿no? Y por lo tanto, la clave justamente para la conversión de los pecadores, para apresurar el reino de María, es aumentar la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y el pedido que hace de reparación de la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes consiste en, básicamente, así en resumen, aproximarse a recibir la Sagrada Eucaristía el primer sábado de cada mes en estado de gracia, habiéndose confesado, ¿no? Por lo tanto, en estado de gracia,
y ofrecer la Eucaristía en reparación de los pecados, ofensas, ingratitudes con que es pagado o ofendido en este caso el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de su Madre Santísima, ¿no? Pero obviamente lo ideal es no hacerlo solamente los primeros 5 sábados, sino continuarlo como un modus vivendi de cada cristiano, ¿no? Ahora bien, junto con la reparación, con la comunión reparadora, Nuestra Señora, también ha pedido, miren que es fácil y simple, háganme compañía 15 minutos meditando los misterios del Santo Rosario. Entonces, recibir la comunión, la Eucaristía en estado de gracia, ofreciendo con esa intención expresa de hacerlo en reparación de los pecados que ofenden a Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de su Madre, rezar el rosario y meditarlo 15 minutos, 15 minutos, punto. Eso es todo. Así de sencillo. Yo creo que es sencillo, ¿no? Para aquella persona que quiere salvar su alma, como nos promete la Madre, hacer esta disciplina de vida y poner en práctica. O sea, no es nada que está fuera de nuestro alcance. Ahí está, nos ha dado los pasos que tenemos que seguir y empezar a ponerlas en práctica. Si me Decidir. permites, Elisa, los más escépticos podrán decir, claro, hoy en día son, ¿cuánto? 8.000 millones, 8.100 millones de personas. Claro, don Julio habla evidentemente hace unas décadas, unos años atrás, los cursos de consagración eran así, a cuentagotas las almas. Hoy en día, ¿cómo se están aproximando? Solamente por los cursos que impulsan los heraldos del Evangelio. Y hay otros movimientos pastorales también que impulsan la consagración, ¿no? Pero solamente en los heraldos a nivel mundial, ¿cuánto es, don Julito, hasta la fecha? Más de 2 millones de personas. En Solamente Bolivia, en ¿cuántas Brasil, hemos llegado? solamente en Brasil, con uno de los cursos más grandes que hubo, un solo curso, pasaron 1 millón de personas consagradas. Un solo curso. Un solo curso. El Salvador, que fue el primer lugar donde se hizo la consagración grande, perdón, en el segundo lugar, se llegaron a 235.000 personas. Qué belleza, qué hermoso. Entonces, pero no obstante, o sea, comparativamente, porcentualmente, frente a 8.100 millones, claro, es un pelo un pelo al gato, como alguien dirá, ¿no? Y nuestro fundador levanta la pregunta, ¿no? ¿Podrá la gente más escéptica y decir, a estas alturas, de que la humanidad no escuchó el mensaje de Fátima, porque claro está reflejado en los resultados de la situación en la que estamos hoy en día, del grado de degradación en el que estamos? ¿Podrán unas cuantas personas que practican esta devoción correcta y fiel y piadosamente revertir o evitar el castigo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Podrán? Así, sean 2 millones, sean 20.000, o sean 2, o sean 10. Tal es la misericordia. Oigan, no olvidemos, y aquí me viene ahorita a la mente, cuando Dios iba a castigar Sodoma y Gomorra, ¿qué le dice a Abraham, no? Le dice, por favor, si hubieran 20 justos, 20, no castigues la ciudad. ¿Qué dice Dios en su corazón de padre y madre? Por amor a los 20 no castigaré. Y si hubieran 10, si hubieran 5 justos, 5 almas justas, por amor a los 5 no castigaré. Pues bien, lo mismo Nuestra Señora ratifica, porque cuando le dice a la hermana Lucía, luego de que en una de las apariciones le muestra su corazón rodeado de espinas, ella le dice, al menos tú procura consolar. Entonces, una sola alma que consuele debidamente el corazón de nuestra Madre, claro que sí pesa e inclina la balanza
en el ámbito de lo sobrenatural a favor del bien, pero por supuesto que sí, ¿no? Y entonces vamos adentrándonos y creo que para ir cerrando debemos describir un poco por qué el reino de María, el reino de María, por qué la instauración del reino de María, ¿no? Porque prácticamente, y nuestro fundador lo describe en una frase simple, y lo dice, Monseñor Juan Clá trae las palabras, el concepto que está en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Por qué María, el reino de María? Porque Jesús vino al mundo por medio de Nuestra Señora. Y por medio de ella debe reinar en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, ¿en qué consistiría o cuáles son los beneficios de este reino de María? María efectivamente dice el propio santo San Luis María Griñón de Montfort, María será la reina de los hombres y ejercerá un gobierno efectivo sobre la humanidad. Este reino de María será de una atmósfera tal que las almas respirarán María, respirarán Dios. Será una nueva era histórica en la que la gracia habitará el corazón de la mayoría de los hombres. Ojalá fuera la totalidad, ¿no? De la mayoría de los hombres. Que serán dóciles, ¿a qué? A la acción del Espíritu Santo. No olvidemos que varios tratadistas, exegetas hablan y está en base a la revelación pública que son las escrituras, se puede establecer que ya el reino de Dios está plenamente establecido en el Antiguo Testamento. El reinado de Cristo que fue inaugurado con su sangre, ¿no? Redentora. Y falta el reinado del Espíritu Santo, que será un diluvio de fuego y amor y de justicia, ¿no? Y verdadera paz social. Entonces, el reino de María será una sociedad temporal que crecerá tanto en dignidad que personas como nosotros, serán como que, aunque estamos en esta tierra de exilio, como dice el Salve Regina, serán parecidos tendremos una idea de lo que son los habitantes del cielo. Imagínense lo que es eso. Y las gracias que recibirá la Iglesia Santísima, la Iglesia Católica Apostólica Romana, todas las gracias que recibirá la Iglesia vendrán por medio de nuestra Madre María Santísima, medianera de todas las gracias, ¿no? Y de esa forma la Iglesia alcanzará la plenitud y perfección reconciliadoras, esa perfección a la que está llamada a ser. Y por tanto se cumplirá lo que está inmerso en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios en los corazones de los hombres, por mediación de Nuestra Señora. Amén, así sea. Hermoso mensaje que nos transmiten a través de todo esto que no, yo creo que no es en un futuro, yo creo que hoy lo estamos viviendo, porque se ha visto ese despertar de, como ustedes han comentado acerca de las consagraciones, la cantidad de gente que está entrando a tomar los cursos de consagración, y eso solo nos han dado un ejemplo de los heraldos del Evangelio, porque si vemos otros grupos marianos que también existen y que también están promoviendo estas consagraciones, imagínense, las almas se siguen sumando. Y yo noto que tal y como menciona de Monseñor en su libro, Monseñor Joao, ahí hay una enfervorización. Yo creo que sí, la humanidad hoy está retomando ese fervor, esa devoción a nuestra Madre Santísima. Yo creo que estamos empezando a ver los albores de este reino de María en estas manifestaciones que se están haciendo y que nos permite verlas Dios hoy, ahora que nos toca todavía estar sobre esta tierra, peregrinos en esta tierra, podemos ver esto. En mi mismo movimiento yo pertenezco al apostolado de la nueva evangelización y uno de nuestros pilares justamente es la Virgen María y nuestro símbolo de hecho son los sagrados corazones de Jesús y María y promovemos también las consagraciones y promovemos la devoción a María y así grupos como el mío sabemos que hay muchos
Y bueno, es esto, ¿no? Es este renovarnos en el apostolado que ya vamos haciendo, por ejemplo, como también hacen los cooperadores de los heraldos aquí en Bolivia, llevando el oratorio de visita a las familias, ¿no? Llevando la presencia de esta nuestra madre para llevar esperanza, alegría y sobre todo conversión, para que aquellas almas que no es solo recibir a la Virgen, sino aquellas que se han alejado por X, Z motivos de su vida, de la práctica frecuente y asidua, ¿no? De lo que es nuestra fe, los sacramentos, volver a la iglesia, el objetivo pienso que es que estas personas vuelvan a ver la riqueza que tiene nuestra iglesia, se reinserten nuevamente, retomen su vida sacramental y bueno, creo que emprendan ese camino de conversión al que todos estamos llamados. Adelante, señor Julio. Un buen tema porque cuesta creer, cuesta aplicar nuestra fe a lo que está ocurriendo y va a suceder. ¿A qué me refiero? Y para ser más, voy a citar un ejemplo, un caso que ocurrió aquí en Cochabamba, fueron varios, pero uno solo voy a citar. Una familia completa, eran unas 12, 14 personas, se habían apartado de la iglesia, se habían ido a esos grupos evangelistas y cristianitos y todo lo demás, ¿no? Y hacían exactamente 25 años que se habían apartado de la iglesia. No sé cómo tomaron contacto online con los cursos de consagración de los heraldos. Toda la familia completa entró en ese curso, se prepararon y llegaron el día de la consagración presencial a la parroquia, no voy a decir cuál parroquia. Y aquí estamos, don señor Pavé, usted señor Pavé, queremos consagrarnos a la Virgen. Ah, bueno, y ahí me entero de toda la historia de ella. Complicado. Ya el momento de la consagración, bueno, comenzó la misa, no pararon de llorar toda la misa, señora Elisa. Tanto que al finalizar la misa, el padre me hace una seña, me dice, Julio, venga, quiero conversar con usted. Bueno, voy a la sacristía y me dice, Julio, ¿qué ha pasado con esa familia? Todo el tiempo han llorado en la misa. Y tuve que explicarle. Se trata de una familia que se apartó de nuestra Santa Madre Iglesia hace 25 años, gracias a los cursos de los heraldos de consagración a la Santísima Virgen, esta familia completa ha regresado. Entonces parece, pues, me decía Julio, esto es impresionante, es impresionante. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esta gente? Bueno, padre, le digo, ahora yo no soy cura, ahora es papel de ustedes. Como laico nosotros hemos cumplido, ahora es papel de ustedes confesarlos a todos ellos y que vuelvan al redil de la iglesia. Bueno, eso no fue el único caso, fueron grupos grandes de familias que regresaron y estaban inclusive en cosas, metidos en cosas feas. Mire lo que hace un curso de consagración. ¿Alguien se esperaba eso? No. ¿Alguien se esperaba esa conversión de toda una familia completa? Menos. Entonces, ahí está el ejemplo, ahí está la señal. Si están ocurriendo cosas así, con mayor razón debemos creer, debemos tener fe y fe plena, confianza a ciegas, primero que nuestro Señor está actuando. Y que si ella entró en esta lucha, entró en este combate, ella está actuando por su gracia. Y si actúa con su gracia, es para convertir a la santa. Por tanto, Sí. estamos viviendo un proceso maravilloso, mariano, en el cual ella ha decidido intervenir en la historia de la cristiandad. ¿Sabes Definitivamente. qué? ¿Sabes qué? Perdón, ¿sabes qué es lo lindo, Julio, de lo que mencionas? Que hay, lo que acabas de mencionar es la clave. Dios, la providencia está actuando, Nuestra Señora está actuando, ¿no? Terrible como es ella, como un ejército en orden de batalla para defender lo que es suyo, ¿no? Es lo que es. Pero, ¿qué es lo que falta? La gracia está, Dios quiere, Nuestra Señora, pucha, Dios se rinde a las súplicas y a la bondad de tremendo corazón materno. Lo que está faltando es nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, no solamente hablo de los católicos practicantes, me refiero sobre todo también a la luz, a la guía, a los que son la sal del mundo, los ministros de Dios, los sacerdotes, o sea, cuán difícil hoy en día, o sea, la gracia está actuando
la gente, esos 24 querrán confesarse y están, practicar la virtud y seguir, ¿no? En ese buen camino. Pero para ello tienen que tener, pues, los sacramentos a disponibilidad, a su alcance. ¿Cómo es tan difícil hoy en día, por ejemplo, conseguir un padre confesor? ¿Cómo es difícil conseguir un padre confesor? Esta mañana fui a comulgar en la mañana, conseguí una persona de la tercera edad, una persona de bastante buen espíritu, y asistió a la misa y todavía a esa edad, ¿cuántos años tendría? Más de 80 años. Interesadísimo o con una apetencia por ser catequizado y saber más, a participar de algún curso de la catequesis en la parroquia. Y comentaba que tristemente había solicitado al párroco en 3 oportunidades confesarse y se le negó. Por X, Z motivo, ¿cómo se dice? Justificativo. En 3 oportunidades. Y así hay mucha gente, o sea, está ahí como huérfanos, rondando ahí afuera, desamparada la gente, ¿no? Como Bueno, ovejas. eso es un signo es un signo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y que eso no ocurrirá en el reino de María. Y digo, ¿por qué no ocurrirá? Porque hay alguien que puede decir, bueno, el reino de María, qué bonito, es poético, romántico, filosófico, pero ahí está por allá nomás. No, no es así. Y permítame, lo voy a leer el trecho que habla San Luis Griñón, porque él es muy concreto en sus cosas, ¿no? Que es un profeta, es un hombre de fe. Lo que San Luis Griñón afirma cuando hablan de un reinado temporal de María, es que ella será, de hecho, la reina de los hombres y ejercerá un gobierno efectivo sobre la humanidad, efectivo sobre la humanidad, recalco. Cuando llegue ese tiempo, respirarán las almas a María, como los cuerpos respiran el aire. Será una nueva era histórica, una nueva era histórica. La gracia habitará en el corazón de la mayoría de los hombres que serán dóciles a la acción del Espíritu Santo a través de la devoción a María. Se verán cosas maravillosas en este lugar de miseria, en donde el Espíritu Santo, hallando a su esposa como reproducida en las almas, llegará a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de ellos, pero especialmente el don de su sabiduría para obrar maravillas de la gracia. Será un tiempo feliz, un siglo de María, en que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por medio de María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, de María Santísima, se transformarán en copias vivas de María para amar y glorificar a Jesucristo. Hermoso, bello. Entonces, sigue, porque es interesante. El reino especial de Dios Padre duró hasta el diluvio y terminó por un diluvio de agua. El reino de Jesucristo terminó por un diluvio de sangre, pero vuestro cuerpo, vuestro reino, Espíritu del Padre y del Hijo, continúa y actualmente y se terminará por un diluvio de fuego, de amor y de justicia. Y eso es el reino de María. Es por tanto es el reino del amor de Nuestra Señora. Y hay algo muy bonito que me recuerdo de nuestro fundador, del doctor Plinio. Él hacía unas, como cuando recibía la comunión, hacía una acción de gracia muy linda, ¿no? Y él nos dejó este consejo, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, me recuerdo. No estoy tan viejo tampoco, pero él decía, daba este consejo: pidan durante la acción de gracia, cuando ustedes reciban la Eucaristía en su lengua, pidan inmediatamente esa gracia para crecer constantemente y llegar al píncaro de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y que el Inmaculado Corazón de María habite en cada uno de nosotros. Hermoso. Esta es la clave para poder comulgar, para recibir esa gracia todos los días, porque ahí está. La promesa está de Nuestra Señora, la devoción al Inmaculado Corazón de María. La consagración que hacemos es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Así es. Y San Luis
para las almas un poco tal vez escépticas, ¿no? Dice así: pero no será tan solo un periodo en que la filosofía del Evangelio gobernará a los pueblos. Yendo aún más lejos, será la edificación de la ciudad de Dios, descrita por San Agustín, en la que la cultura, la civilización, el Estado y la familia, en fin, todos los elementos que constituyen la vida en este mundo, vivirán del amor a Dios. Esa es la clave para entender lo que es el reino de María. Amén. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, señor Julio, José, así ya estamos al final, pero excelente ese cierre con el mensaje que nos transmite San Luis María Griñón de Montfort, este gran santo de nuestra iglesia, que como han dicho bien, ha sido el primero en hablarnos de la verdadera devoción a nuestra Madre Santísima y el primero en enseñarnos este camino de consagración total a Jesús por María. Agradecemos muchísimo nuevamente su presencia, don Julio Páez y señor José Malki, por aceptar hablar de estos temas maravillosos y apasionantes. Todavía tenemos seguro muchísimo más por decir, pero ya hemos llegado al final del programa. Así que muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches y muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Gracias. Muchas gracias, Elisa, Gracias a usted, y a todos tu audición. Gracias por tu programa, por esta cobertura. Salve María. Salve Salve María. María a todos. Gracias. Buenas noches.